Marcus Howard renueva con el Baskonia hasta el año 2026 y hoy en el canal analizamos los motivos de esta renovación, qué implica de cara al jugador y qué supone para un Baskonia que hace un movimiento estratégico. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de Baskonia y en este caso para hablar de una noticia que nos ha sorprendido en las últimas horas y que tiene que ver con la renovación de Marcus Howard, el escolta, la gran estrella de este Baskonia para la temporada 23-24, que ya maravilló la pasada campaña y que Diario Marca y otros medios de comunicación muy importantes se han hecho eco, o han hablado, Diario Marca fue el primero en hacerlo, de la renovación hasta el año 2026. Vamos a hablar de los detalles, de lo que implica ese contrato, de lo que cuenta la información. Vamos a ponerlo en contexto, en clave Baskonia, que creo que también es muy importante. Y luego vamos a hablar de, el mensaje que manda Baskonia para el jugador, para otros jugadores en el mercado, para la Euroliga, para absolutamente todo. Dos cuestiones. Una importante, ya sabéis que estamos en una semana clave en el canal porque hemos anunciado la llegada de Hablemos de Básquet, un libro dedicado a la historia de la Liga CB, donde evidentemente, por ejemplo, está Baskonia, está Dusko Ivanovic, José Querejeta, Luis Scola, absoluta leyenda del Baskonia, o José Manuel Calderón, entre otros tantos, Joe Arlaucas, Pablo Lasso, creo que es un libro que os va a gustar muchísimo, lo tenéis en preventa, os dejaré el enlace aquí abajo en Amazon para poder comprarlo el día 18, ya lo tendréis en tu casa para leerlo, para disfrutarlo y para que me mandes tu opinión. Y por otro lado, que estamos a puntito de llegar a los 76.000 suscriptores y que me ayudaría mucho conseguir esa cifra. Así que si me podéis echar un cable, mejor que mejor. Y os leo aquí abajo por el tema de Howard. Marcus Howard, que llegó la pasada temporada directo desde la NBA con ese periplo en Denver Nuggets, contó aquí en el canal su agente David Carro, que había sido un jugador ofrecido a diferentes equipos de la Liga CB y que Baskonia con Alfredo Salazar a la cabeza fue de los primeros que mostró interés en este jugador y fue el que se lo llevó. Un jugador especial, esto es evidente, yo creo que es uno de los jugadores más especiales que yo he visto en el baloncesto europeo por esa mezcla de explosividad, tiro exterior, finura jugando, salvaje en cuanto a instinto anotador. Un jugador que sinceramente, y supongo que muchos que estéis aquí pues veis partidos de la Liga CB, habéis ido a alguna cancha a verle jugar, merece la pena pagar la entrada, porque cuando tiene el día estamos hablando de uno de los mejores anotadores que yo he visto en mi vida en Europa, sin lugar a dudas. Según cuenta esta información del Diario Marca, os dejaré por aquí el recorte, la renovación está en el año 2026, acababa este mismo verano, ya se venía hablando del verano pasado que Baskonia tenía la intención de renovar a este jugador norteamericano, que lo hace hasta el año 2026, que hay un aumento considerable de salario para colocarlo en la élite del baloncesto europeo, estamos hablando de uno de los mejores jugadores, yo creo que del top 10 del baloncesto en Euroliga, para mí sin duda, no tengo ninguna duda en este sentido, y con un cambio importante. Tiene, hasta este momento, lo contó David Carro además aquí en el canal, tenía solo salida NBA, es decir, que si él se quería ir al Madrid, al Olympiacos o al Panathinaikos, tenían que negociar directamente con Baskonia, con lo cual, esto le daba una baza negociadora muy importante. Pero que a partir de ahora tiene cláusula NBA, que ya la mantenía el año pasado, no sé si ha habido las cifras, y cláusula Euroliga. ¿Para qué? Pues para que pase como Darius Thompson en caso de que un equipo Euroliga tipo EFES quiera venir o al final a Vitoria un jugador y diga, pues voy a pagar este dinero y me lo voy a llevar. ¿Tiene sentido la operación? Para mí sí, creo que para ambas partes, si me explico. Para el jugador, evidentemente, da una mejora sustancial a su contrato y le coloca en el escalón del tipo de jugador que es. No ha empezado todavía la Euroliga para Baskonia en este momento, pero es un jugador que el año pasado fue mejor quinteto ACB, hizo 16 puntos por partido en ACB con más de 3 triples por encuentro, que ha sido un jugador que en Euroliga el año pasado estuvo en 14 puntos por partido. Estamos hablando de una estrella, ¿vale? De un jugador de números absolutamente brutales. Y le colocan esa élite entre los 10 mejores, sin duda, de la competición. Y por otro lado, le permite también tener una libertad por si, pues este verano o el siguiente quiere llegar un equipo y lo quiere fichar. Y para Baskonia, varias cuestiones. Una, es un movimiento estratégico. Creo que Baskonia se asegura en lo económico en caso de que se quiera marchar o llegue una oferta. Y si no, en la continuidad de uno de los jugadores más carismáticos, más impactantes de la historia del Baskonia y que llena pabellones, porque la realidad es que mucha gente va al Bues Arena solo para ver a Marcus Howard. Me refiero, no digo el abonado habitual, sino esa gente esporádica que se siente atraída por algo en el baloncesto. Pues Marcus Howard es uno de los principales motivos y porque creo que es un mensaje muy importante para jugadores que estén en el club, para posibles fichajes de cara a corto, medio plazo o largo plazo. Para la Euroliga, sin lugar a dudas. Fijaros si es importante, que he estado revisando renovaciones históricas del Baskonia, de las grandes estrellas, y me salen 4. Vale, Luis Scola tenía un contrato muy grande, él fue el que llamó, y de hecho en Hablemos de Básquet se habla de esta situación, habló con José Querejeta de la salida a la NBA,
y José cuenta cosas muy interesantes un poco de la situación de Luis. Luis era un jugador que había firmado un contrato de 10 años y bueno, pues Baskonia le podría ir mejorando económicamente, pero él fue fiel al Baskonia hasta que llegó la oportunidad de marcharse a la NBA. Por otro lado está el caso de Thiago Splitter, que renovó en el año 2008 hasta la temporada, o se hablaba hasta la temporada 2010, y Thiago Splitter ejecutó su salida a la NBA, a San Antonio Spurs, después de haber ganado la Liga CB con Baskonia como líder en el año 2010. Estamos hablando de dos de la santísima trinidad de la historia del Baskonia. El Chapu volvió desde la NBA para ser el protagonista, ¿no? de llenar un pabellón y jugar ese tramo final de competición con Baskonia, y renovó para quedarse un año más en el proyecto en el que estuvo Scariolo, con Tomás Hurtel, Fernando Sanemeterio. Fue uno de los años más complicados de la historia de Baskonia, y luego dejó rédito económico para marcharse al Real Madrid. Y el último, el más reciente, el más recordado seguramente, es el caso de Toko Sengelia. También renovó Vildoza, pero creo que Vildoza está en otro escalón diferente completamente con Baskonia, Pero Toko Sengelia renovó en el año 2017 con una renovación millonaria. Se parece un poquito a la situación que estamos hablando ahora de Marcus Howard, en el año 2017 hasta el año 2020, que luego él, pues después de ganar la Liga, como pasó con Thiago, se marchó al CSKA de Moscú, con toda esa historia que ya os acordáis, de cómo tuvo que cruzar la frontera, de Georgia a Rusia, toda esta historia, el contrato para jugar con selección, todas estas situaciones. Es decir, que una renovación, Baskonia no suele renovar muchos jugadores vertebrales. Y uno, o porque consiguen una gran oferta, y dos, porque Baskonia igual tampoco le interesa en su modelo de negocio. Yo creo que en este caso es un mensaje muy claro que a Howard lo coloca ahí arriba, ¿no? Creo que esto tiene tres mensajes, ¿no? Y os decía que era importante. Por un lado, creo que el mensaje es para todo el baloncesto europeo, en un baloncesto europeo en el que están Barça, Madrid, Olympiacos, Panathinaikos, Efes, Maccabi, Mónaco, Partizan, Estrella Roja, Milán, equipos con mucho potencial económico. Bueno, pues un caso como Baskonia, que acierta, es capaz de poder retener talento. Creo que es un buen mensaje, ¿no? Decir, todo tiene un precio, ahora supongo, y yo no descarto que en el verano pueda ser vendido, pero tu mensaje es evidente, decir, yo tengo potencial y músculo económico para retener una superestrella. Este es el mensaje. Punto número 2, que lo que pasó el verano anterior en Baskonia fue una auténtica locura. Darius Thompson, que se ha ido a cobrar más de 2 millones al Efes y dejó, creo, 600.000. Dalton Homes, si no llegase por la lesión, creo que era un jugador de pleno derecho Euroliga. Mike Ochar fue uno de los mejores pivots, lo dicen las estadísticas de la pasada temporada. Marcus Howard, cuidado esto, incluso Joan Peñarroya, creo que por estilo de juego y todo lo que le ofrecía al equipo fue un salto importante. Es decir, y Pierre Henry, que hasta que tuvo pues esa situación que todos conocemos, fue otro acierto también dentro de la incorporación. Baskonia acertó mucho ese verano y es muy difícil tener ese nivel de acierto, ese nivel de química, todo se creó muy rápido y creo que eso es un detalle que también hay que valorar, ¿no? Darius Thompson dejó más de 600.000 euros, ¿no? Eso es lo que se dijo para irse al Efes, y va a una ficha que era de 2 millones de euros. Bueno, totalmente inaccesible para la mayoría de equipos en Europa. Si Howard se va a ir a un equipo donde va a renovar por un dinero muy alto. Pero cuidado con el caso de Howard también, que yo hay mucha gente que le veo muy escéptica, que te dice, no, se va a ir a otro contexto. Bueno, yo creo que Howard sería muy bueno allá donde vaya, pero es cierto que hay que colocar un cierto contexto alrededor suyo que le permita brillar más y sentirse más cómodo, y eso creo que es importante. Y también el mensaje os decía de cara al futuro, pensando en jugadores que quieran venir desde NBA a España o a la Liga CB o a la Euroliga. Baskonia va a ser un mercado muy apetecible, porque ahí tienes dos casos, Darius Thompson, Marcus Howard especialmente, Shane Larkin 2017 también fue un acierto. Quiero apuntar también que creo que este tipo de jugadores, Howard, Larkin, tienen un entorno familiar, tienen una cultura de ver el baloncesto, tienen una forma de pensar muy particular. Creo que a una ciudad tan pequeña, no tan europea, ¿no? En el sentido de Madrid, Milán, Estambul, Belgrado incluso, que es un poco diferente, ¿no? Pero Moscú en su momento, incluso si van a Alemania, ¿no? A Berlín, no son el mismo tipo de ciudad, o Atenas, que Vitoria es una ciudad más pequeña, donde estás muy arropado, donde tienes un entorno familiar muy cercano, donde no hay una vida ociosa excesivamente importante. Bueno, pues es que tiene que ir a un contexto muy importante, pero es un mercado que, pues el Baskonia irá. Aquí tienes uno más de los que me sumo a mi checklist, otro jugador que va a ganar mucho dinero, ya sea en Vitoria o saliendo de Baskonia. Gran noticia, sin lugar a dudas. Sé que Baskonia ha conseguido renovar a uno de los mejores jugadores del baloncesto europeo. Así de claro, para mí está Campazo, está Tavares, se ha ido Misic, pero está Larkin, está Will Clyburn, seguramente Juancho, Hernán Gómez, Billy estará por ahí también, Kostas Lucas, Milutinov, pero en ese grupo está Marcus Howard, y eso es una auténtica pasada para un club como Baskonia, que evidentemente no puede competir de tú a tú a nivel económico con ellos, pero sí a nivel de acierto y de estar por delante y de tomar riesgos y apuestas, que en este caso como Marcus Howard le ha salido muy bien al Baskonia. ¿Qué opináis vosotros? Os leo por aquí abajo en comentarios. Seguimos hablando de básquet en el canal. Nos vemos. Hasta luego, adiós.